Que algo está sucediendo, está vestido de gala porque ya hemos extendido imaginariamente una alfombra roja para recibir a nuestro invitado, nada más ni nada menos que a Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón y director de esta fantástico que acabamos de ver del Ballet Buenos Aires. Buenas tardes, Federico, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Del mismo modo, gracias por aceptar la invitación a este humilde programa que estamos haciendo acá y dándote la bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, muy contento de estar ya a punto de vernos allá, felices y preparados para esta próxima gira. Qué bueno. Ahora, yo digo, bueno, llegar a ser primer bailarín del Colón significa un trayecto, un paso, etapas que, bueno, que tuvieron un comienzo. ¿Cuándo fue ese comienzo a través de mamá, papá, no sé? ¿Cómo comenzó? ¿En qué momento y en qué etapa de tu vida encontrás esta vocación y este amor por la danza? Esta pregunta te la habrán hecho 1000 veces, claro. Sí, mira, yo empecé danza a eso de los 12 años, más o menos. Bastante tarde para lo que suele empezarse. Mi mamá era pianista, mi abuelo violinista, mi hermano mayor profesor de dibujo, pintura, artes plásticas. En mi casa había mucha música clásica, había de todo, rock nacional, folclore, tango, pero mucha música clásica. Y yo me movía en casa con las diferentes músicas. Interpretaron que me pasaba algo con lo físico, entonces fue mi mamá quien me preguntó si me gustaría estudiar danza. No es que yo había visto algo en particular, sino que solamente la música misma que sonaba en casa me gustaba bailarla, qué sé yo. Y así empezó. Y a los 12 empecé a estudiar danza y fue muy precoz, la verdad. Por condiciones y por trabajo. A los 14 años ya me había contratado Julio Boca para el ballet argentino y ahí empezó mi carrera. Así que no tuve mucho tiempo de pensar si era lo que quería o no, porque se dio lo laboral tan rápido que era obvio un poco lo que pasaba conmigo, que la danza era algo que me nacía y que el otro también veía en mí una gran posibilidad de carrera y un reconocimiento. Seguro. ¿Y es con Julio que comenzás a estudiar? No. Julio Boca no era maestro en ese momento, él era el director del ballet argentino y el primer bailarín también, ¿no? Del ballet argentino. No, yo estudiaba. Él no era maestro ahí. Yo estudiaba con Katy Gallo y Raúl Candal, que son ex primeras figuras del Teatro Colón, en su estudio particular, y luego me llevaron a la Fundación Julio Boca, donde me becaron para estudiar de forma gratuita, porque mi mamá no podía costear las clases de danza, y además entré al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Hice solamente un año en el instituto, así que mi formación es en la Fundación Julio Boca, con Katy Gallo y Raúl Candal. Qué interesante. ¿Y cómo hacías obviamente eso te requiere mucho tiempo, mucha disciplina? ¿Y cómo hacías con la escuela? Cuando fue la primaria, fue difícil, estaba en sexto, séptimo grado, y después, voy a decir algo que no es ningún ejemplo para nadie, yo no hice el secundario, por decisión familiar también, mía y familiar, pero principalmente fue algo planteado por mi mamá en su momento. Ella consideraba que yo podía dedicarme a esto plenamente, estudiar mucho, y que ella creía que para mí no era necesaria la secundaria porque estaba muy decidido a lo que iba a ser mi carrera, que si no iba bien o si algo pasaba en el medio, la secundaria era la herramienta para obviamente construir otra carrera o ver qué inquietudes podían pasar además de la danza, ¿no? En mi casa fue siempre tema de conversación, lo cultural, lo político, lo ideológico, el otro. En mi casa hubo muchos libros. No quiere decir que por eso no haya que hacer la escuela. No fue un ejemplo, fue un momento que mi mamá pensó que quizás era bueno para mí dedicar solamente a eso, si era lo que yo quería. Si las cosas no funcionaban, la escuela era el camino a construir la próxima carrera.
Brillante tu mamá, brillante. Qué Bueno, bueno. sí, fue una persona, sí, muy visionaria en muchas cosas. Realmente muy sabia además, porque no sentiste una obligación, una presión de, bueno, sí, vas a hacer danza, pero a mí me traes un promedio de 10, que por lo general siempre ocurra, No, ¿no? a mi casa no, eso no existía, no, nunca bajo ningún tipo de presión. Muy Siempre fue visionaria. todo muy amoroso y creo que, bueno, es la mejor forma de construir, ¿no? Desde el apoyo familiar, el cariño y la comprensión, siempre entendiendo que cuando algo no funciona, bueno, habrá que buscar otro camino. Mientras tanto, estaba ese y funcionó porque o yo tuve las condiciones, yo fui perseverante también, mi propia decisión y constancia me permitió construir esta carrera y él apoyó, ¿no? De mi mamá, mis abuelos en ese momento. Mucha disciplina se requiere, mucha disciplina. Mira, es la disciplina que es para cualquier cosa que se tiene que hacer bien, ¿no? Con una construcción técnica y artística, pero si es con gusto, si es lo que uno eligió y tiene el Mm, apoyo, es una disciplina amena, si uno la lleva así, ¿no? sí, Obviamente sí. hay de todo, hay montones de escuelas, montones de casos. No todos tenemos la misma suerte de vivir la carrera de forma armoniosa y amorosa. Realmente un gran sentido de libertad, de ser. Seguro. Impresionante, impresionante. Qué hermoso recuerdo que guardas de esa adolescencia. Bueno, en ese sentido sí, tengo otras cuestiones que no han sido tan cariñosas, pero no tienen que ver con la carrera, Sí, ni claro. con mi mamá, ni mis abuelos, pero la adolescencia siempre Sí, creo que es conflictiva, exactamente. porque somos en ese momento adolescentes y estamos pasando, bueno, lo que todo el mundo sabe que pasa en la adolescencia, Sí. y bueno, nada, hay actitudes de los hijos que muchas veces no son las mejores hacia los padres, ni se devuelve de la misma forma el cariño y el apoyo que nos dan, y uno se da cuenta después, Mm. con los años, siendo hoy El soy tiempo es el gran adulto. sabio, es el que determina las verdades de los aciertos y Total, desaciertos. total. Lamentablemente y ciertamente. La adolescencia la pasé como cualquiera, con los mismos conflictos y cosas maravillosas que tiene la adolescencia. La diferencia es que yo ya desde los 14 años tenía mi guita, ¿viste? Tenía mi Ujú. sueldo y bueno, eso fue también difícil y muy bueno para mí, para ayudar en mi casa, para los gustos que me quería dar personalmente, pero no dejaba de ser un adolescente, un chico de 14 años que Mm. tenía plata, que trabajaba, que cumplía un horario, pero tenía su sueldo. Difícil también, porque uno se puede confundir muchísimo. Para eso estaba mi mamá, por suerte, que ahí empujaba y acompañaba cualquier momento de la cuerda floja que podía suceder. Qué interesante. ¿Y cómo era tu relación con el resto del grupo? Porque vos eras chico y el resto era un poco más, tenía más edad, ¿o no? Más grande, justo en ese momento, cuando yo entré a la compañía de Julio Boca, éramos tres que habíamos entrado con la misma edad. Una de esas, una bailarina ya no baila más, dejó de bailar siendo muy jovencita, y otro después hizo carrera en Uruguay, en el Sodre de Montevideo. Pero los demás, la verdad es que tenían 10 años, 14, 15 años más que yo. Era difícil, en ese sentido era difícil. Yo no tuve buenas experiencias en el ballet argentino. Yo renuncié al poco tiempo de estar en la compañía. Medio que me bajoneó mucho esas cosas que a veces se ven en las series y cómo uno se toma a pecho algunos comentarios, ¿no? De El asistentes, diario. maestros. Y bueno, nada, por suerte después construí la carrera de forma distinta y yo no seguí esos mismos ejemplos que a veces tienen maestros o personas que son más nocivas, bueno, que sin dudas muchas veces limitan la carrera o frustran la carrera de los bailarines. Mm. En mi caso aprendí a no hacer esas mismas cosas y es el ejemplo que trato de dar siempre. Fue difícil, al principio fue difícil porque era muy chico, con gente adulta. ¿Qué sentís vos hoy al bailar? Ay, mira, vos sabés que es una pregunta que suelen hacer y es compleja porque no es siempre lo mismo. No se Ujú. siente siempre lo mismo. Dependemos mucho del entorno, de nuestra preparación física, de cómo salimos al escenario, porque nosotros bailamos de formas muy distintas. Bailamos entrenándonos, construyendo nuestro día a día,
que es una parte fundamental para poder llegar al escenario. Y después bailamos en el escenario también. Pero las diferencias son en cómo llegamos, si tuvimos la preparación que necesitábamos, si nosotros estamos bien físicamente en lesiones, dolores y diferentes cuestiones, si estamos bien emocionalmente. Son un montón de cosas que se conjugan para poder llegar a ese supuesto disfrute que uno tiene que tener arriba del escenario para transmitirle, obviamente, al público. Con los años aprendemos a que uno puede, entre comillas, lo que voy a decir, mentir, dibujar un poco algunas situaciones para que el público no lo vea. No siempre es hermoso salir al escenario, no porque no querramos hacerlo, sino porque muchas veces pasan cosas internas. Nosotros, en el caso del ballet del Colón, somos bailarines de un ballet oficial, que es el ballet del teatro, el ballet de Estado. El Teatro Colón es un teatro público, depende de la ciudad, dependemos directamente de las políticas culturales y de la coyuntural. Entonces es imposible estar ajenos a lo que pasa día a día en nuestra sociedad y hacer como que no pasa nada. Y esa supuesta frase, el artista no debe mezclar, el artista no debe seguir igual, no hay que mirar atrás, no hay que mirar al compañero, hay que seguir para adelante. La verdad es que yo no creo en una construcción así personal ni colectiva. Entonces, es difícil, no deja de ser la carrera que elegí, la que me da de comer, la que me dio montones de oportunidades, gustos, proyectos, y muchas veces me he sentido muy libre bailando y muy feliz, y otras veces he mentido un poquito para que parezca que está todo bien y salimos al escenario y seguimos construyendo un personaje y hacemos las funciones porque son las funciones que queremos, que decidimos y luchamos para eso, pero a la vez es nuestro trabajo y nuestras obligaciones. Entonces es muy diverso todo lo que se siente. Cuando estás bien, cuando están los planetas alineados, es libre, lo que se siente es libertad, es armonía, es disfrute total. Pero bueno, no es lo que pasa siempre en todos los ensayos o todas las funciones. Pasa de todo y aprendemos a vivir con eso, y eso nos construye también como seres humanos, como personas. Realmente, así, además, en este momento, es decir, toda esa experiencia creo que la debes volcar acá ahora en este rol que te toca, difícil, por cierto, que es ser director de un ballet, ¿no? Donde tenés que estar atento justamente a todo esto que enumeraste, a cada uno de los integrantes de ese equipo, de ese ballet. Mira, yo construí esta compañía también siendo muy joven. A los 24, 25 años, construí Buenos Aires Ballet, esta compañía independiente. Ya llevo muchos años al frente de esta compañía que ha girado por todo el país, le ha dado oportunidades a muchísimos bailarines que después se destacaron en los teatros más importantes de Argentina, hicieron sus primeros roles principales y protagónicos en Buenos Aires Ballet y después pasaron a los grandes roles del Teatro Colón o del Teatro Argentino de La Plata. Eso se lo debo a la experiencia que me fue dando estar en el Colón y en compañías también privadas o independientes siendo más chico, y lo que fui construyendo como director. Y dar esas posibilidades es lo que a mí me genera más placer a la hora de dirigir esta compañía, que, como te decía, giró por toda la Argentina. Hace muchos años que lo venimos haciendo. Giramos en el exterior también, fuimos desde Cuba, Brasil, Paraguay, Chile, bueno, montones de lugares, festivales importantísimos, y eso es gracias a la gente que nos acompañó. No es solamente el trabajo nuestro, lo que podamos brindar escénicamente, sino un público que confió siempre y acompañó y sigue acompañando. Por eso estamos yendo para allá, para Córdoba, estamos en una próxima gira a San Luis también, acabamos de hacer la costa, y así vamos a seguir todo el año. Realmente, es decir, bueno, creo que hubo un antes y después, también vos lo nombraste, que fue el que te dio esta gran posibilidad a través de su instituto, Julio Boca. Fue con Julio Boca que realmente, es decir, fue como que se popularizó un poco mucho, no poco, sino mucho, me creo, lo del ballet, la danza. ¿Puede ser? Yo creo que sí y no. A ver. Sí, de la camada de él. Pero antes, si yo te voy a nombrar a esta gente, y vos la vas, no todo el mundo, pero vos la vas a conocer, tu generación la va a conocer, y la generación anterior a la tuya también, que son Norma Fontenla, José Neglia, bueno, pero todos ellos, en la década del 60 y 70,
fueron hiper archiconocidos en la Argentina, pero no solamente los conocía el público habitual del Colón, eran bailarines que los conocía el chofer de taxi, de colectivo, de tren, de subte. Eran populares. Eran muy populares y fue antes de Julio. No quiere decir que Julio no lo haya hecho. Julio lo hizo después también, pero creo que hubo algo ahí. Como un renacer, tal vez, como la nueva sangre. Creo que sí. Hubo un periodo muy grande donde todo quedó un poco desierto después del accidente del 10 de octubre del 71, donde fallecen 9 de las primeras figuras del Teatro Colón en un accidente aéreo, y ahí es donde, bueno, por eso se conmemora el Día Nacional de la Danza, el 10 de octubre. Y están honrados ahí a través de esas estatuas ahí frente al Colón, ahí en Avenida la Carlos Pellegrini, el 9 de julio. Lo que pasó después, que es del 71 y unos cuantos años después, se empezó como a apagar un poco lo popular del Colón, del ballet del Colón y lo popular del Colón, hasta que apareció, Julio Boca en el 86, cuando ganó el concurso de Moscú, junto a Raquel Rossetti, después Maximiliano Guerra, y otras figuras que fueron apareciendo después, pero Julio también, junto a Lino Patalano, que fue un visionario también, construyeron juntos una empresa que también, con las virtudes de lo moderno, de las nuevas tecnologías y de las posibilidades y lo económico también, girar por todo el país con el nombre de Julio Boca, el ballet argentino, y después una marca que quedó súper registrada en todo el mundo. Julio, junto al ballet argentino, viajó por todo el planeta. Duró mucho tiempo, fue muy bueno y volvió a popularizar un arte que había quedado un poco guardado después del terrible accidente del 70. Es verdad. Además, dos nombres, como dijiste, Lino Patalano y Julio, que no solamente reivindicaron nuevamente, es decir, esto tal como lo dijiste, la danza, sino que también es como que resucitaron ese templo que fue el Maipo, ¿no? Seguro, bueno. Muy comprometidos con el arte y la cultura. Muy comprometidos siempre. Yo trabajé bastante en el Maipo, mis primeras participaciones escénicas fueron en el Maipo, en el ballet Sub-16 de Julio Boca, que fue la primera compañía que estuve en el ballet juvenil, que estuve ahí hasta que después entré al ballet argentino, y mis primeras funciones fueron en el Maipo, de la mano de la Fundación Julio Boca, que permitía que nosotros nos fogueemos y empecemos a trabajar lo escénico desde muy pequeños. Qué fantástica vida, qué fantástica vida. Ahora, decime una cosa, ¿cuál hoy llamado influencer, a quién admirás de los famosos, de los bailarines famosos? Bueno, influencers no conozco a nadie, no sé. Bueno, pero hoy llamados, de los cuales los seguía porque sentía una admiración como ídolo, como que decir, bueno, me gustaría ser como. A mí lo que me pasó es que yo soy muy de acá. Si bien trabajé mucho afuera, siempre decidí quedarme en la Argentina y que mi construcción de carrera esté en este país y en el ballet estable del Teatro Colón. Y siempre mis admirados fueron bailarines del Teatro Colón. Cuando yo ingresé al teatro, en ese momento las primeras figuras eran Alejandro Parente, Edgardo Trabalón, eran dos de los bailarines que yo más disfruté bailar, ver bailar y de los que más aprendí escénicamente. Más que nada, no porque no haya sido Julio Boca un referente. Julio Boca es un referente indiscutido, igual que Maximiliano Guerra. Pero yo los viví mucho más cerca a estos bailarines, especialmente a Alejandro Parente, porque mi carrera la construí en el Colón. Y ellos eran mis referentes. Y aprendí muchísimo. Hoy Alejandro Parente es maestro de las grandes compañías del mundo. Está desde la Scala de Milán hasta el English National Ballet. Va de un lado para el otro, enseñando un poco y dando clases a las grandes compañías del mundo, y muchas veces también viene como maestro al Teatro Colón. Él fue mi influencer, digamos. Fue la persona que influenció muchísimo en mi carrera, porque yo admiraba muchas cuestiones escénicas que solo las tenía él, y disfruté muchísimo de ver bailar a Alejandro. Incluso hemos llegado a compartir roles, porque yo muy chiquito yo ya empecé a ser protagónicos en el ballet estable del Colón y los compartía con él. Entonces era un día bailaba él, un día bailaba yo, o roles parecidos, y fue muy lindo y desafiante, y también con un poquito de temor
estar ahí al lado de quien yo admiraba. Decime, ¿qué ballet es el que más te gusta? ¿Hay un ballet que te gusta más? ¿El Corsario, Giselle? Hay muchos. Fui cambiando durante los años. Estoy un poco más ahora disfrutando todo lo que tenga que ver con algo un poco más humano, un poco más real, más allá de los famosos cuentos de hadas, el lago de los cisnes, la bella durmiente, el cascanueces. Vuelvo a algo más teatral y más terrenal, como puede ser Onegin, como puede ser Manon, un Romeo y Julieta. Son personas que les pasan situaciones que traídas al hoy pueden ser reales, y uno puede sentirse interpelado y construir desde un lugar un poquito más humano y real. Disfruto mucho de eso. No es que no haya disfrutado un Lago de los Cisnes o un Bella Durmiente, sino que artísticamente le encuentro otra vuelta a estos roles como Manon, que se va a hacer también este año, si no me equivoco, es en octubre, noviembre. Un gran ballet que tuve la oportunidad de bailar y protagonizar en el Colón varias veces. Y bueno, y este año se vuelve a hacer después de casi 16 años. ¿Vas a participar? Sí, sí, sí. Qué interesante, qué interesante. Ahora, otra pregunta que se me ocurre en este momento. ¿Cómo llegás a este desafío de dirigir el ballet, Buenos Aires Ballet? Bueno, en esa época, cuando empezó la compañía, hacíamos muy pocas funciones en el Teatro Colón. Hemos llegado a tener 22 funciones de los 365 días que tiene el año. Eso es completamente dañino para un bailarín. No subir al escenario y convertirnos solamente en bailarines de sala de ensayo no solamente perjudica lo físico, sino que complica cualquier tipo de construcción artística, porque nunca pasábamos a la escena. Tuve la oportunidad de tener contactos y de empezar a llamar y a los teatros y bueno, y armé grupos con primeras figuras del Colón y del Teatro Argentino y empezamos a girar y a hacer funciones. Autogestión. Autogestión. Buenos Aires Ballet es una compañía independiente, no es una compañía privada, no tenemos sponsor, nos llaman porque les gusta lo que hacemos, productores locales nos convocan para que vayamos a sus teatros. Esto es de forma ininterrumpida hace casi 15 años y esto se mantuvo en el tiempo. Pensamos que iba a durar muy poquito y se mantuvo todos estos años porque había necesidad, el público buscaba ver ballet. Y cuando Julio Boca dejó de bailar, también se cerró la compañía, el ballet argentino, así como se cerró el ballet del Mercosur de Maximiliano Guerra y la compañía Ballet Concierto de Iñaki Urlesaga. Cuando esas compañías que sí eran privadas, tenían sustento privado y algunas cuestiones oficiales también, cuando desaparecieron hubo una vacante muy grande en lo que eran los grupos de danza. No había más grupos de danza girando por la Argentina. Solamente estaba el Ballet Estable del Teatro Colón como institución grande de ballet, pero que gira muy poquito, al igual que el Teatro Argentino de La Plata, que todavía hace menos funciones y menos giras. Después los teatros que tienen compañías como Bahía Blanca o Córdoba, Salta, Tucumán, pero son pocas y no giran. Y por eso obtuvimos buenos resultados, porque éramos una compañía que iba a todas las ciudades posibles de nuestro país. Y eso fue porque el público así lo quiso. ¿Cuántas personas son las que integran el ballet? Mira, nosotros somos alrededor de 40 bailarines, pero por función, por gira, alrededor de 10 a 15 bailarines. Qué bueno. Bueno, ¿y cuál es hay una... Calderón de la Barca decía, sueños, sueños son. ¿Cuáles son tus sueños de ahora en más? Bueno, tengo muchos, y también muchos se cumplieron. Muchos se cumplieron. Pero en un futuro me gustaría estar en algún ámbito oficial, cultural, para poder un poquito intervenir en las políticas culturales. Me parece necesario que personas que transiten la diaria de la cultura, que vean la cultura como parte identitaria y también de trabajo, que puedan visualizar a un bailarín y entiendan que también vive de eso y que trabaja y que no es solamente un hobby y que dejen de preguntar, pero ¿de qué vivís y qué haces? ¿Y eso es tu trabajo? ¿Pero qué otra cosa haces? Bueno, esas son construcciones que se tienen que hacer desde una bajada de línea política, no solamente con la danza, en general, ¿no? Sí. Y esto necesita tener intervención de personas que hayan transitado el ambiente cultural desde
desde lo más íntimo, desde lo sensitivo, no solamente en el papel o de ser un gran espectador que fue a ver muchas obras y le gusta la cultura o es melómano y decide intervenir en la cultura, sino que alguien que realmente sea de nicho, que pueda incluir al ámbito independiente, al privado y al oficial, darles valor a todos esos espacios pequeños, autogestivos, que sin duda construyen la identidad, como los clubes de barrio, que no son un hecho cultural, un club de barrio que lo es, ¿no? Y me parece que es muy importante que personas que justamente son parte de la cultura puedan meterse en un poco más, quizás trabajo de oficina y administrativo, para después poder sacar un poquito a la afuera y a la gente, salirse de ese escenario y construir desde el papel, ¿no? Lo político, lo que queda, lo que se construye para siempre. Arduo trabajo te espera, pero es un gran desafío y lo vas a lograr porque sos una persona muy batalladora y cuando te fijas en algo, allá vas. Así que bueno, eso lo has demostrado a lo largo, bueno, de todo esto, lo que nos vas a ofrecer. Decime, ya nos tenemos que ir lamentablemente, decime, ¿cuál va a ser el programa que vamos a disfrutar acá en la villa? Bueno, súper variado. Se va a hacer desde Raimonda hasta Corsario, El Lago de los Cisnes, Espartaco, las grandes obras de Piazzolla van a estar cerrando una segunda parte de la noche. Así que súper variado, dinámico, no hay tiempo de pestañear, una cosa te lleva a la otra. El que no vio ballet va a querer seguir viendo ballet y al que le gusta el ballet va a ser una noche que va a disfrutar muchísimo. Que así sea. Bueno, yo estoy profundamente emocionado. Por un lado, para mí fue, como ya te dije, fue vestir a nuestra radio, este programa de gala. Gracias por todo, por tu vida, gracias por todo lo que das, por esa disciplina y por todo lo que transmitís. Así que bueno, espero poder saludarte, ya me voy a ir a sacar la entrada y bueno, invitamos al público a que los acompañen el próximo 14, ahí vas a estar acá en Villa María, ¿no? El 14 ahí, sí, a las 20 horas en un lindo horario. Así que bueno, quiero agradecer también públicamente a Patricia Vacas Urquiza y a Sergio Chebut del Teatro Libertador, que bueno, me permitieron conectarme con vos y de compartir esta tarde con toda la audiencia. Gracias por tu vida, Federico, un placer. Gracias, muy amable, chau. No, gracias. Al contrario, chau, gracias a vos, gracias.